¿Tú consideras al judaísmo una religión? Yo sé que en algunos videos tú has dicho que no. ¿Cómo consideras tú al judaísmo? Los judíos somos en esencia un pueblo, pero como todo pueblo, para ser pues un pueblo tiene un territorio, tiene su cultura, su legislación, lo que sea, pero el pueblo judío fuimos expulsados de nuestra tierra. A cualquier pueblo que le pase este tipo de cosas, terminan asimilándose, terminan desvaneciéndose en la historia. Al pueblo judío no nos pasó esto, el pueblo judío continuamos con la aspiración de volver a nuestra tierra y lo que desarrollamos fue para, digamos, sostenernos de ese recuerdo histórico que teníamos, se volvió lo que se llamó judaísmo. Es como esta valija de conceptos, de ideas, de tradiciones, de enfoques, bien sean políticos, económicos, nacionales, culturales, alimenticios, todos los aspectos de la vida judía se reunieron en esta valija que nos acompañó en el exilio y a eso le pusieron judaísmo. Es un término en griego, de hecho. La primera vez que aparece es en Segunda de Macabeos, es un libro apócrifo del judaísmo. Y cuando obtiene la connotación de religión es en el siglo XVII, que en el siglo XVII los enciclopedistas trataron de catalogar al judío como que, o sea, piensa, es una época en la que estaban tratando de, es una de las enfermedades que nos trajo la modernidad, de que creen que pueden explicar el mundo, o sea, es la academia, sí, todo esto, creen que pueden explicar el mundo a través de esquemas, la sociología, la psicología, expliquemos el alma humana, expliquemos cómo clasificamos grupos humanos y a este grupo humano llamado judíos no podemos llamarlo nación porque no tienen territorio, llamémoslo religión, porque tienen una tradición que trajeron desde su nación desde hace mucho tiempo y como no tienen territorio tenemos que ponerlos en la categoría enciclopédica que nos encaja, que se llama religión. Una vez el pueblo, lo cual no tiene sentido, hay judíos ateos que son parte del sistema llamado judaísmo, como puede ser un ateo sin religión, perdón, un ateo parte de una religión, es muy extraño, no tiene sentido, pero es que el judaísmo no somos una religión, simplemente puede ser un judaísmo, ese conjunto de ideas judías. Y hoy en día que el pueblo judío volvimos a nuestra tierra, esta definición está volviendo a tomar un significado de antaño, ¿sí? La definición de antaño está volviendo a tener una, digamos, volviendo a ser su esencia original. No sé si sabe el que el público un poco de lo que es el efecto fotoeléctrico, es el premio Nobel que se ganó Albert Einstein, un judío a propósito, que de explicar que el electrón también es un átomo, perdón, es un átomo, es parte de un átomo, es también una partícula, pero también es una onda. Pero, ¿cómo así? Es una partícula, es una onda. Es que es ambos, pero en nuestras cabezas nos toca decir que es o una partícula o una onda, a veces es esto, pero son los dos al tiempo. Antes, hace milenios, los pueblos, las naciones no tenían religión. Era la religión o la espiritualidad era parte de su sistema, pero no era algo, no era una categoría por sí sola como la categoría, llamemos política o la categoría economía, categoría religión. Antes no era así, pero así no lo hicieron creer los occidentales. Sí, qué interesante la verdad esa respuesta porque justamente, ¿no? Antes las ciencias como tal, incluso las ciencias cristianas, estaban ligadas fuertemente con justamente la religión, y no se llamaba religión, sino justamente se llamaba teología natural, dentro de la filosofía, filosofía natural, no dentro de la filosofía. Entonces, es raro, entonces aquí permíteme preguntarte esto, si, si siempre el judío se consideró una civilización, en este caso, ¿no? Como una cosmovisión, eh, o sea, ¿tú crees que precisamente los ideólogos eh, sionistas, digamos así, como podría ser Theodor Herzl o entre otros, con esta idea de que el pueblo judío, al ser una etnia, necesita su pueblo, no se necesita su territorio? ¿Pensarías tú que estas personas habrían estado influenciadas por Kant, ya que Kant es uno de los grandes filósofos, ¿no? Del modernismo, del idealismo y precisamente del Imperio Prusiano, ¿no? Que básicamente escribe un libro que se llama Tratado sobre la Paz Mundial y justamente en ese libro expone esta idea política en donde un pueblo que tenga un idioma distinto, que sea una etnia distinta, que tenga una cosmovisión distinta, tiene precisamente derecho a ese territorio. ¿Tú piensas que en ese sentido el sionismo también nació junto con el modernismo o ya
desde antes, o sea, desde, digamos, porque es un poco complicado de poder hilvanar esto, dado que, como tú sabes, en el tiempo de, por ejemplo, que Dios le dio la tierra a Moisés, no había la soberanía nacional, ni tampoco el reconocimiento internacional, ¿sabes? Y entonces eso hizo que justamente el pueblo judío se haya visto involucrado en muchas guerras, ¿no? Como con los pueblos del Levante, del Asiático, ¿no es cierto? Entonces es difícil porque, digamos, mm, si bien un pueblo sí tiene derecho a ser hoy, en esta actualidad, reconocido internacionalmente y tener esa soberanía, justamente cómo hilvanar eso, ¿no? Cómo comprobar que el sionismo no nace justamente, como tú dices, con el modernismo y esa forma de ver eh, al judío como una etnia, hace que los pensadores tomen estas ideas kantianas y no al revés, de que justamente al ser un pueblo ya que Dios le dio esa tierra, luego tiene que alzar la voz para justamente simplemente ganar ese reconocimiento internacional. No sé si me expliqué más o menos. Creo que sí. Yo creo que la idea del nacionalismo judío es muy antigua. Es decir, a lo largo de todo el final del Tanaj, estamos hablando de la Biblia hebrea, estamos hablando de judíos que aspiran a liberar a su nación, incluso se rebelan contra Babilonia. Lo vemos en siglo I, en textos, incluso el texto cristiano habla de Judas el Galileo, tenemos la revuelta de Bar Kokhba, otro intento judío por retomar la independencia por manos de Roma. Y a lo largo de la historia siempre hubo intentos. Durante el Imperio Bizantino hubo intentos, durante el Imperio posterior al persa, porque los persas volvieron a una época. También hubo intentos, sí, con Marzutra, hubo con Yosef Nasi en la Edad Media, ¿sí? En el siglo XV-XIV hubo intentos. Eh, y el mejor regalo que nos dio Europa creo que fue el sionismo, que nuevamente el nacionalismo judío por tener este territorio siempre ha existido. Cualquiera que tome cualquier libro judío, el que sea, la mayoría de nuestros textos hablan sobre la tierra de Israel. Casi todos nuestros textos, casi todas las fuentes hablan sobre retornar a la tierra, y en la tierra se hace así y así y así. Es decir, siempre hubo esta aspiración. Pero como modelo político en el sentido de un Estado, eso sí es de la modernidad, porque en la época de Theodor Herzl es cuando empiezan los nacionalismos a nacer, no necesariamente impulsados por Kant, sino porque ese era el aire de los nacionalismos que se habían levantado por que todo el ambiente romanticista que existía, de que las etnias, como tú lo llamas, estaban renaciendo, y si los judíos, como se concebía Theodor Herzl, somos una nación, entonces debemos volver a nuestra tierra, a nuestro país. Incluso simplemente tener un país. Hay quienes plantearon, ok, ni siquiera que volvamos a Israel, que tengamos un país, por lo menos. Sí, obviamente esas fueron ideas como tener un país en Uganda o en, yo qué sé, en la Patagonia, pero fueron ideas que no fueron las de mayor peso. Al final los judíos optaron por sí volver a la tierra de Israel. Entonces, en ese sentido, y mencionaste algo muy interesante, un término, que si los judíos somos una civilización. Mira, la pregunta ¿qué somos los judíos? Es una de las preguntas más difíciles. Yo me la he preguntado mucho. Yo digo, somos un pueblo. Es una simplificación. Yo se la he preguntado a grandes académicos y hay varios que me han dicho lo que tú dijiste, una civilización. Me parece una definición muy, muy buena, pero me parece extraña decir civilización. Pero bueno, en todo caso, básicamente yo diría que siempre existió el nacionalismo judío, pero el sionismo fue la herramienta moderna que permitió hacer un Estado. Porque en la modernidad, ya como tú dices, se habla en otros términos, en términos de ley internacional, de Naciones Unidas, de otro tipo de cosas. No, no es como en antaño, ¿sí? Por eso es que sí, sí existía el precursor a esto, a la teoría política, pero la teoría política sí, el modernismo influye, obviamente. Interesante.